Y nosotros nos declaramos libres, ¿verdad? Hace 178 años. Y nosotros declaramos que la obra que Dios ha comenzado en nuestra nación también la va a perfeccionar. Pero la bandera nuestra es la bandera más agraciada del mundo entero. ¿Usted sabía? Que la bandera nuestra tiene una Biblia abierta que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, en Juan 8:32. Y qué bueno que nosotros tenemos esa bandera que nos da garantía a nosotros que hay una palabra que no es nuestra ni de ningún hombre, que esa palabra es una bendición para nuestra nación. Conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Eso quiere decir que todo dominicano está llamado a ser libre, a tener libertad. Pero nosotros tenemos que saber lo que es la libertad. Muchas veces nosotros hemos oído poemas muy bonitos y canciones que nos llaman y canciones que nos hacen que nosotros nos pongamos nostálgicos. Y había una canción de Perales muy linda que decía: y se marchó y a su barco le llamó libertad, ¿verdad? Entonces nosotros oíamos todas esas canciones y nos acongojábamos. Y a veces oíamos personas que decían: y he decidido ser libre, y me voy a divorciar y voy a ser libre, y me voy de mi casa y voy a ser libre. Y oíamos a Joan Manuel que le cantaba: ¿qué va a ser de ti lejos de casa? Y nosotros decíamos: wow, qué linda canción, qué precioso. Pero no eran libres porque volvían otra vez, o quizás tenían una vida sumamente, podríamos decir, resquebrajada, y una vida con muchas cosas que podríamos decir que no son las mejores para nosotros hablar de una palabra como la felicidad y la libertad. Pero el Señor nos ha llamado a ser libres, y nosotros tenemos que estar agradecidos por eso, porque sí, la verdadera libertad nos la da el Señor. El Señor permitió que esta nación fuera libre de toda potencia extranjera hace ya 178 años. Y de la restauración, 16 años más tarde, cuando fuimos libres verdaderamente de la potencia española de aquel tiempo. Hoy nosotros estamos llamados a ser libres. Pero esta libertad nos ha traído felicidad, esta libertad nos ha traído a nosotros cómo debemos de nosotros comportarnos, por lo menos. El Señor habla en el libro de Gálatas, en la carta que le escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, que estén firmes en la libertad, en el capítulo 5. Y yo quiero que lo leamos, y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Gálatas capítulo 5, desde el verso 1 en adelante, dice así. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados.
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, escrita para los Gálatas hace muchos años, pero hoy, Señor, de provecho para nosotros, 2000 y tantos años después, para que nosotros podamos entender qué es, Señor, la gracia de nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y a esa libertad fue la que fuimos llamados. La palabra nos dice que fuimos llamados a libertad, y todo el mundo entiende que esa libertad quizás era como la que cantaba Perales, o como la que cantaba Serrat, o como la que han dicho muchos de ellos: me fui, soy libre. ¿Y libre para dónde si te enredaste en otra cosa peor? Esa no es libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, es lo que dicen estos versos. El Señor nos ha hecho libres. ¿Quiénes se enredan? Nosotros. ¿Quién te enreda? Tu vida. ¿Quién te religa? La religión. Usted sabe que la religión enreda mucho a la gente, pero el que liberta es Cristo. Nosotros tenemos que entender que estamos llamados a libertad. Dios nos ruega tomar su fuerza y caminar esa libertad, y no volvamos a estar sujetos de nuevo al yugo de la esclavitud. Cuando una gente decide apartarse y ser libre, a veces corre a otros sitios donde hay más esclavitud que en el que estaban. Y dicen: bueno, yo salí de Guatemala, ¿para dónde? Para Guatepeor. Y usted salió de un lío que tenía para un liazo más grande. Cristo, que nos ha hecho libres, nosotros tenemos que entender que Él es el único que nos ha hecho libres, que nos puede hacer libres, no nosotros a nosotros mismos. La libertad consiste en algo más. Nosotros muchas veces luchamos por nuestra libertad. Los pueblos luchan por su libertad. Nosotros luchamos para ser libres de alguna manera. Y hay muchas muchachas que se van de su casa y dicen: yo quiero la libertad, yo voy a ir con cualquiera que primero que me enamore, porque ya yo no quiero fregar más, yo no quiero estar limpiando, yo no quiero estar en esto. Y se fueron y se encontraron, ya usted sabe, con otro que no solamente la pone a fregar, sino que pasan más trabajo que un forrecatre, ¿verdad? Como nosotros decimos. ¿Y fueron libres? No, no fueron libres. Y este hombre me tenía a mí cansado. Ya yo no sabía qué hacer. Yo necesitaba mi libertad. Y se fue libre. Y ahora está en un lío peor. Se encontró otro que no solamente la tiene esclavizada, sino que también que la maltrata y le hace muchísimas cosas. Pero también el apóstol Pablo hace que sea enfático en esa libertad. Hoy en día la gente vive en la búsqueda precipitada de la libertad. Todo el mundo quiere la libertad rápido. Y como en el tiempo que estamos, la gente quiere las cosas así, ¿verdad? Como la fast food, como la comida rápida, ¿verdad? Quiere también que todas las cosas sean rápidas y que la libertad sea rápida. Y se apresuran. Y vuelven y caen en lo mismo. Y la libertad es un proceso en el que el hombre es llamado para conocer al Señor de la mejor manera y entender que Jesucristo es el único que nos puede hacer verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Jesucristo fue que lo dijo. Jesucristo nos lo está diciendo hace mucho. La libertad es la libertad de la tiranía, de tener que ganar nuestro propio camino hacia Dios. Usted sabía que muchas veces el hombre ha querido ganar su propio camino hacia Dios y se ha ido más allá
del sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, por sus propios méritos, tratar de lograr esa libertad y esa salvación. ¿Y de qué forma lo hizo? Lo hizo buscando la ley. Dios no quería ley para su pueblo, pero el hombre quería ley. Dios quería ser el rey de su pueblo, pero el hombre quería tener un rey como todos los reinos de la tierra. Nosotros los que trastornamos los planes de Dios, que somos los hombres, somos los que vamos a tener la consecuencia de ese trastorno, que es el pecado. Y creemos que las cosas van a ser mejores y son peores. Y muchas veces nosotros organizamos nuestra vida de una forma que nosotros entendemos que vamos a obtener lo mejor y obtenemos lo peor. La libertad del pecado, de la culpa, de la condenación es lo que nosotros tenemos que tener. Y no buscar una libertad que es ficticia, que es simplemente un libertinaje, que es hacer lo que nosotros querramos. A eso le hemos llamado libertad. Y esa es la libertad que cantaba Serrat y que cantaba Perales. Puedo hacer lo que quiera. Y me monto en un velero que se llama libertad. Y camino por mares que yo entiendo que puedo caminar a donde yo quiero. Pero el Señor le dice, estad pues firmes, estad pues firmes. Y el estar firmes conlleva un esfuerzo. Como le decía el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Estad firmes en la libertad que yo los he llamado. ¿Y cuál es esa firmeza? Es que donde el Señor te haya llamado de las tinieblas a su luz admirable, te quede en la luz. Porque la tendencia de nosotros en este cuerpo de muerte es volver ¿a qué? Al pecado. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido llamados a libertad? Todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí un día le dijimos al Señor sí. Y el que no lo haya hecho, por lo menos lo ha pensado. Y vamos a los caminos del Señor y estamos en el reino de Dios y nos estamos gozando en la congregación de los justos. Y seguimos pecando. Y no somos libres muchas veces. Y no le hemos entregado al Señor cada una de las cosas que nos atan. Porque hay gente que dice, no, esa es mi parte en la vida. Yo necesito tirar mi canita al aire. Yo necesito tener ese momentico, porque ese es el momentico mío. Yo nunca voy a dejar a mi esposa, pero yo tengo que dar una vueltica por ahí y tener esa muchachita que es la que me hace a mí rejuvenecerme. O yo me voy a tirar esa cocaína porque yo me pongo feliz cuando yo lo hago. Usted no es libre cuando usted hace eso. Usted está esclavizado. Usted no tiene libertad. Usted es esclavo de un pecado. Y lo que dicen, no, porque yo tengo que hacer tal o cual cosa. Cuando usted tiene la necesidad de algo que a usted lo va a entrar en un círculo del que usted no puede salir, usted es esclavo de eso. ¿Usted no sabía eso? De la forma más sutil, usted se esclaviza. Por eso el Señor nos dice a nosotros, mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, usted pasa de ser esclavo del pecado a ser siervo de Jesucristo, pero usted es un esclavo como quiera que sea. Pero ahora con un yugo más ligero, más fácil de llevar. Estemos pues firmes en la libertad y no nos dejemos engañar del enemigo. Leía un comentario que puso Moody, aquel teólogo, en el cual hay una universidad, un centro teológico de Moody, ¿verdad? Que nosotros hemos tenido quizás en nuestras manos los comentarios de Moody. Moody pone un comentario que cuando la libertad del sur de los Estados Unidos, de la esclavitud, una esclava se le acerca un día a su amo y le dice, al maestro, perdón, de que era de ella, ese maestro, me han dicho que se ha firmado un tratado de libertad.
pero yo no sé si soy libre o soy esclava todavía. El maestro le dice, no, tú eres esclava. Sin embargo, va a donde otro y le dice, no, tú eres libre, porque Abraham Lincoln acaba de firmar un tratado en donde la esclavitud ha sido abolida. Y ella decía, me siento libre, pero volvió otra vez. El maestro le decía, no, tú eres esclava. Y así mismo nosotros nos pasamos la vida. Hay gente que se han convertido, ¿cuántas veces? Vienen y que se pasan aquí y aceptan a Cristo 500 veces. ¿Por qué? Porque no tienen seguridad de esa salvación. Pero el Señor quiere que entendamos y que tengamos seguridad de salvación. Porque fue hecho de una vez y para siempre, ¿qué? La redención para nosotros. El Señor nos llamó un día de las tinieblas a su luz admirable. El Señor un día pagó por nosotros y tomó todo el pecado del mundo para que nosotros hoy fuésemos salvos y tuviéramos una esperanza de gloria y tuviéramos una morada y fuéramos justificados y fuéramos expiados, redimidos. Y nosotros a veces tenemos duda. Y esa duda, ¿usted sabe lo que hace? Que hace lo que le pasaba a los Gálatas en este tiempo. La palabra nos dice que ese yugo de la esclavitud, ese viejo maestro que vuelve y te dice, no, tú eres esclavo, ese yugo de la esclavitud, nosotros no solamente lo creemos, sino que también muchas veces lo buscamos. ¿Qué le dijo Pedro en Hechos capítulo 15, verso 10? Hechos capítulo 15, verso 10. Hablaba a los fariseos y le decía acerca de los gentiles que trae bajo la ley. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ustedes se acuerdan que había un problema entre Pablo y Pedro, que Pedro también, nosotros entendemos, ustedes se acuerdan que la iglesia se abre, ¿verdad? Con Pedro. Pero Pedro llegó un momento que se volvió judaizante, que quería estar en buena con los judíos y con los gentiles, o sea, con la gente que no eran judíos, o con los griegos, que era lo mismo. Y lo mandaba a que se circuncidase. Hoy nosotros tenemos el mismo problema. Hay gente que entienden que tienen que guardar el Shabbat, que tienen que circuncidarse, que tienen que llevar la ley a su forma, que tienen que hacer muchísimas cosas, pero no guardan toda la ley, guardan lo que quieren y lo que les conviene. Y le ponen carga a la gente que ni ellos mismos pueden llevar, y eso es lo que decía el apóstol, al apóstol Pedro, que lo enfrentó. Y le decía, pero tú eres muy judío cuando estás delante de los judíos, pero tú eres muy gentil cuando estás delante de los gentiles. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros a veces somos muy cristianos cuando estamos delante de un grupo y somos muy mundanos cuando estamos delante de otro. No hay quien nos gane. Hay gente que le pone en carga, usted no puede hacer esto, usted no se puede reír, usted no puede andar con este vestido, usted no puede pelarse de esta forma, usted no puede estar maquillando, usted no puede hacer esto. Y son adúlteros, y son ladrones, y le pasan muchísimas cosas. Y le ponen carga a la gente que no pueden cargar ellos mismos. Nosotros lo que tenemos que vivir es agradecidos de Dios, dándole gracias a Dios que Dios nos sacó de un mundo de tinieblas a su luz admirable, y que nosotros ninguno merecíamos esto, sino que por su gracia inmerecida, por la gracia irresistible que hablan los calvinistas, por ese no tener que hacer nada para ganarlo todo, nosotros hoy somos salvos y somos partícipes de un reino. Los judíos mismos no pudieron justificarse por la ley. ¿Ustedes saben por qué? Porque la ley, la ley es como el data crédito. ¿Usted sabía eso? En el data crédito usted puede tener un crédito muy bueno todo el tiempo, pero si la compañía de teléfono dijo que usted era un mala paga, o si no le pusieron una cuestión, le dañan el data crédito por un tiempo. Eso saben los que trabajan en los bancos.
Y usted dice, anda, y me he pasado la vida entera pagando todo, pero esta compañía me dañó el crédito. La ley era así mismito. Usted podía pasarse la vida entera haciendo todo bien, guardando el sábado, no haciendo esto. Pero si usted hablaba una mentira, ya perdió todo ahí. Nosotros tenemos que entender que la gracia, que es un favor inmerecido, sin usted haber hecho nada, es lo que nos beneficia a nosotros y lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Usted no es salvo por lo bueno que usted es. Usted es salvo porque Jesucristo se puso por usted en un lugar que usted merecía. Porque usted, siendo cristiano, usted ha vuelto a caer. Usted no sabía. Pues si acaso yo he vuelto a caer y soy el pastor de ustedes. Usted ha vuelto a caer. Cuando usted habla una mentirita o se le zafa o lo que fuera, es lo mismo que mata a una gente. Es pecado eso. Es pecado. Y luego lo único que uno tiene que hacer, Señor, perdóname, porque volví y caí en lo mismo. La gente piensa en pecado, en que tuvo adulterio, fornicación, que mató a uno. No. Cuando usted dice, dile que yo no estoy aquí, eso es un pecado, porque eso habla de mentira. Cuando nosotros, si siendo médico, le hacemos una receta a una gente con otro nombre para que la compre con el seguro de otro, eso es una mentira. Eso es como que yo matara a una gente también. ¿Usted no sabía eso? Toda esa cosita, nosotros tenemos que saber que eso desagrada a Dios, porque nosotros vivimos cayendo en esas cosas. Hoy vemos nosotros que ese yugo, que esa ley de Moisés como un yugo, utilizaban ese término para que el apóstol Pablo podría decirle de nuevo a los Gálatas: ustedes que están en el yugo de la esclavitud, tienen que saber que tienen que salirse de ahí. Sin duda, eso fue la esclavitud. Los maestros judíos contaban con esos 613 mandamientos que tenía la ley, que no era solamente el decálogo de Éxodo 20, sino todo lo que era el libro de la ley, en cuanto a lo que eran todos los mandamientos que había en Números, Levítico, etcétera, y que vuelven y se repiten para la nueva generación en el libro de Deuteronomio. Vemos nosotros que incluso, dice Morris, leo textualmente, incluso para recordarles a todos que era una carga y para evitar que rayaban en lo imposible, no es de extrañar que Pablo se refería a someterse él mismo a todos como entrar en la esclavitud. O sea que volver para atrás, volver a la ley, a cumplir mandamientos que eran figura de lo que había de venir y del que había de cumplir lo que era Cristo. Si nosotros volvemos y caemos hacia atrás, estamos haciendo el sacrificio de Cristo una basura. Y a esto se refiere Pablo. Que muchos de nosotros hemos creído que haciendo sacrificios nosotros obtenemos bendición. Y no es así. El sacrificio perfecto lo hizo Cristo. Solamente obedezca lo que Cristo le dio. Y llevémonos de esta palabra y entendamos lo que dice esta palabra, porque nuestro yugo es fácil y ligera nuestra carga. Nosotros, decía Lutero, estamos entrelazados con el yugo de la esclavitud. Y cuando han crecido viejos y destartalados a la ley, se han ganado la ira de su perpetua recompensa de Dios y el tormento eterno. O sea que usted ponerse a cumplir la ley y hacer obras para ganar el beneficio y la salvación de Dios, usted está echando la obra de Jesucristo por el suelo. Las buenas obras fueron hechas de antemano para que anduviésemos en ellas. Y las obras adornan nuestra fe y hacen que nuestra fe sea viva, decía Santiago. Porque le dice, ¿dónde está tu fe? Y él le dice, muéstrame tus obras. Nosotros tenemos que entender que la fe se adorna con obras y pone viva nuestra fe. Cuando dice en el verso 2 al 4,
De hecho, yo, Pablo, les digo en Gálatas 5, 2 al 4. De hecho, yo, Pablo, les digo que si ustedes se circuncidáis, Cristo no os aprovechará en nada. O sea, si ustedes vuelven para atrás, Cristo no le va a aprovechar en nada, ni el sacrificio que ha hecho Cristo le favorece en nada. Y otra vez testifico a todos, dice el verso 3, a todo hombre que es circuncidado, que está obligado a guardar toda la ley. De cierto, dice el verso 4, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Ustedes entendieron lo que dice eso? Porque no es que yo voy a jugar, que yo ahora voy a hacer la fiesta de los tabernáculos, que yo hago el de sábado, que no voy a comer carne de cerdo, que no voy a hacer esto. Porque yo creo que eso es más, yo estoy siendo más cristiano que muchos. Usted está echando el sacrificio de Cristo por el suelo, porque ya todo eso fue hecho. Y el hombre no pudo con eso. Pero si nosotros hacemos eso, nos estamos desligando de Cristo. Estamos haciendo la cosa de nuestra forma. Lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No es que usted pierde la salvación. Yo no estoy hablando de perder salvación ni nada de eso, sino que usted hizo peor, que fue que echó el sacrificio de Cristo por el suelo. Yo no sé si usted pierde la salvación o no la pierde, eso yo no lo sé, ni estoy aquí para eso. Yo lo que le estoy diciendo es que usted cayó de la gracia, que usted se fue de donde le dijeron que solamente tenía que creer para ser salvo, que usted no tenía que hacer nada, y usted se puso a hacer cosas entendiendo que podía competir con el sacrificio perfecto que hizo Cristo. ¿Qué es lo que dice ahí? Usted se desligó de Cristo. Usted dijo, no, yo lo voy a hacer yo, a mi forma, y me voy a ganar mis méritos. Entonces no es por gracia, es por mérito, es por obra. Mando a Cristo por un lado, me desligo de Cristo, sigo yo haciendo las cosas, ¿verdad? Y en lo último, el camino, ¿cuál es? ¿Salvación o muerte? Probablemente sea muerte. Entonces, dice, si usted se circuncidó, Cristo no os aprovechará en nada. ¿Qué significaba circuncisión aquí? No solamente el hecho físico de cortar el prepucio del hombre, de que hubiera una señal física externa, sino vuelvo a los rudimentos, vuelvo a la ley, vuelvo a la esclavitud. Y nosotros no fuimos llamados a eso, fuimos llamados a libertad, fuimos llamados a gracia, fuimos llamados a algo que es por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe. Es un regalo que Dios nos da, como dice Efesios. Entonces nosotros queremos hacer el papel de Dios muchas veces. Y el apóstol Pablo dice, si estás jugando al Señor, te desligaste de Cristo. Caíste de la gracia, se te circuncida. Si vuelve a los rudimentos, estás haciendo cosas desagradables a Dios. Para que nosotros ninguno caigamos de la gracia, ni nos desliguemos de Cristo, tratemos de hacer lo que dice la palabra y no de volver a los rudimentos. Que aunque se vea muy lindo, que aunque se vea muy bíblico, nosotros tenemos que entender cuál es nuestra dispensación. ¿Qué es esto de la gracia? ¿Qué es esto de que ya alguien hizo todo por nosotros? De que nosotros no tenemos mérito suficiente para que nosotros podamos ser salvos. Y lo grande del caso es que dice, y Cristo os aprovechará en nada, le decía el apóstol. Los legalistas entre los gálatas querían pensar que podían tener a Jesús como una ley o la relación con Dios. Pero déjenme decirle, en estos tiempos pasa lo mismo. Hay gente que, sí, yo sé que soy salvo por medio, creyendo por medio de la fe, pero yo voy a hacer la fiesta de los tabernáculos, yo voy a hacer Hanukkah, voy a hacer esto, lo otro. Y yo le voy a decir una cosa, déjele eso a los judíos,
que aún no han entendido que Jesucristo es el Señor. Porque hasta los judíos que han creído que Jesucristo es el Señor, ya tienen que dejar todos los rudimentos. Porque tienen que entender que su salvación no fue hecha por gracia, fue dada por gracia. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Y esto me duele de decirlo a veces porque conozco gente muy amada que están en eso. Pero yo no puedo decir las cosas que son verdad por el amor a alguien que yo le tenga. Ahí es que yo le tengo que demostrar a Dios que yo amo a Dios sobre todas las cosas. Eso lo decía Calvino: el que quiera tener un medio Cristo pierde el todo. Decía Calvino: el que quiera tener un medio Cristo lo perdió enterito. La circuncisión es el sello de la ley. El que deliberadamente se somete a la circuncisión, teniendo ya conocimiento de lo que es esto, entra en un pacto de cumplir la ley, que si falla cualquier cosita, ya está en desgracia. Lightfoot, un teólogo, dice que ha entrado en otro modo de justificación. ¿Y cómo nos va a justificar, verdad? Si es el justo, por la fe vivirá. Si usted se quiere justificar por medio de obras, ni Abraham se pudo justificar así, ¿verdad? Sino que nos enseña que el justo por la fe vivirá. Y usted sabe de lo que habla el libro de Romanos completo, de que el justo por la fe vivirá. Le dedican un libro entero, una carta enterita, para que sepan que el justo por la fe vivirá. El que está en circuncisión, el que está en ley, desconfía de la gracia, definitivamente. Tenemos que estar con uno con otro. Y cuando usted lo quiere ligar a las dos, hace un arroz con mango, mire que eso no lo entiende ni Jesucristo. Dice Morris: este es solo un rito, sino que lleva consigo la conclusión de que la persona que acepta tiene la aceptación de que se comprometió a mantener todas las disposiciones de la ley. O sea que si usted se lleva de la circuncisión, si usted se lleva de la ley, usted tiene que estar claro que tiene que cumplir la ley completa. La ley no se cumple de que yo voy a coger de la ley que voy a guardar el Shabbat, no voy a comer carne de cerdo, no voy a comer los animales inmundos ninguno, no solamente el cerdo, sino todos los animales inmundos, y voy a guardar, voy a hacer la fiesta del Yom Kippur y todas esas cosas. No. Tiene que hacerlo todo. Cada vez que usted tenga un problemita, tiene que ir donde un sacerdote, sacrificar un animal y hacerle expiación también. Porque la expiación que se hizo de una vez para siempre, de la manera perfecta, que fue con Jesucristo, usted le echó por el suelo. No caigamos en semejante disparate. Qué trágico. Jesús muriendo en la cruz, derramando su sangre, su vida, su alma, su agonía, su amor por nosotros, y no nos aprovecha de nada eso. Nosotros tenemos que entender ese sacrificio perfecto que se hizo por nosotros. ¿Qué es lo que nos da a nosotros libertad? Vemos nosotros que el apóstol Pablo dice, él comienza hablando, yo, Pablo, y cuando termina, continúa, yo testifico. Y es que la lengua no puede expresar ni concebir el corazón lo terrible que es hacer inútil el sacrificio de Cristo. Y al apóstol Pablo le dolía y quería recalcar eso. Y decía, es que ustedes no se imaginan lo que está pasando cuando eso se hace. Todo hombre que se circuncide está obligado a obedecer la ley, pero no una parte de la ley, toda la ley. Y si nosotros queremos guardar toda la ley, ninguna cantidad de obediencia compensa un acto de desobediencia. Me explico. Si usted se ha pasado la vida entera obedeciendo la ley y ha cumplido todo, que es imposible, y usted hace una cosita mala, ya se echó a perder todo. Lo que nos salvó a nosotros fue que todo lo malo de nosotros lo cogió uno, derramó su sangre por nosotros, y a nosotros nos pasaron el examen a todito, ¿verdad?
y nos justificaron, nos hicieron justos y nos pasaron el examen, que fue Jesucristo. Eso es lo que es la justificación. Usted estaba quemado en el examen y a usted le pasaron el examen, le dieron una curva y usted está agradecido porque ese era el último examen que a usted le faltaba para usted ser profesional, para usted presentar su tesis, que si usted no lo pasaba ya le habían dado 2 oportunidades. Usted se quemaba y no podía ser el profesional que usted quería. Pero Dios, entendiendo eso, por su amor y por su misericordia, entendía que usted podía ser profesional. Eso no iba a ser una traba. Y le pasaron el examen. ¿Y qué usted hace con eso? Usted no se cansa de darle gracias a ese profesor. Ay, Dios mío, mira, cada vez que yo lo veo a ese hombre, yo lo amo. Porque era que yo estaba quemado. Y era que yo me ponía nervioso. Y era que el muchacho, cada vez que le iba a coger el examen, se ponía nervioso, pero ese sabía la clase. Yo le digo a los muchachos cuando le estoy dando clase y le pregunto alguna cosa a lo de la universidad, y ellos me dicen que no se la saben. Yo le digo, pues mire, vaya donde el profesor que le dio esa clase y llévele un regalo. Usted tiene que estar agradecido de que le pasó el examen, que le pasó la materia. Usted no se sabía eso. La justificación es algo parecido. Usted no merecía ser salvo, usted no merecía ser justo, porque para usted estar delante de un rey, usted tiene que ser justo. ¿Qué le pasó a los amigos de Daniel y a Daniel cuando iban a la presencia del rey? ¿Cuánto tiempo lo prepararon? 3 años para presentárselo al rey. Usted no se podía presentar donde el rey dije, no, aquí llegué yo. O vaya al Palacio Nacional y usted dice que usted va a poner presidente y se meta todo lo que da. Mire, para usted ver presidente, para usted entrar al palacio, aunque usted lo estén esperando, usted tiene que pasar por 50,000 puestos de seguridad. Y a lo último lo sienten y uno acaba tonto ya cuando uno se va a sentar en la sillita alante ya del presidente. De tantas veces que le han pasado la mano y el aparato y la cuestión de seguridad. Y eso nosotros tenemos que saber. Cuando Esther iba a entrar a la presencia del rey, ¿qué dijo? Si perezco, que perezca. Porque nadie podía entrar a donde un rey así. El Señor nos hizo justos, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su gracia, por su amor y por su misericordia. Usted no se merecía estar donde está ahora. Fue el Señor que lo hizo justo. Hoy vemos nosotros, este término has caído de la gracia. Cuando nosotros hemos abrazado en nosotros caminar en base a nuestro esfuerzo, hemos caído de la gracia. Eso es lo que significa eso. Yo voy a hacer todas las cosas que yo entienda porque el sacrificio de Cristo no fue suficiente, sino que yo tengo que hacer algo. A eso se refería el apóstol Pablo cuando decía, has caído de la gracia. El peligro de caer en la desgracia es real, ¿verdad? Pero es a menudo malentendido. Y la gente habla y piensa a veces de la apostasía y todas las cosas. Pero el caer de la gracia no quiere decir que si un cristiano peca, cae de la gracia y por lo tanto pierde su salvación. Lo que quiere decir caer de la gracia es caer en el legalismo, es caer en el judaísmo, es caer de nuevo en los rudimentos, es hacer el sacrificio de Cristo incompetente. Y aunque parezca una simpleza, es algo que a Dios no le gusta. Y que el apóstol hablaba a los Gálatas. Literalmente Pablo escribe que ha caído fuera de la gracia, que no es lo mismo que la frase de inglés coloquial, que ha caído de la gracia. Porque cuando Trujillo es que caía de la gracia, ¿usted sabe lo que pasaba? Lo mataban. Pero no era esta gracia. No era de que nadie había hecho un sacrificio perfecto para él, era del agrado. Pero aquí es de una forma gratuita, de sin usted haber hecho nada, usted ha sido salvo. Al caer de la gracia significa perder la expiación, el perdón de los pecados, la justicia, la libertad y la vida que Jesús ha merecido para nosotros por su muerte y resurrección. Echamos todo eso para atrás. Cuando nosotros decidimos hacer las cosas de acuerdo a la ley. Dicen los versos 5 y 6, pues nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia por la fe.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que obra por el amor. Es por la fe que obra por el amor. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que dice Hebreos 11:1, que es la fe. Pero esa fe que obra, no una fe seca, es una fe que obra por el amor. Es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que nosotros veamos. Usted sabe que nosotros los cristianos adolecemos de muchas veces no hacer obra, porque entendemos que esta salvación es gratuita por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, si mi hermano está por ahí, yo no voy a hacer ninguna obra porque yo todo como quiera soy salvo. No lo dicen textualmente, pero lo hacen. Yo no voy a pedir mi salvación, se muera de hambre. Pero tu fe está obrando por el amor. ¿Tu fe es viva o tu fe está muerta? Es lo que decía Santiago. Es lo que recalca el apóstol Pablo aquí, le dice a la gente. Es la fe que obra por el amor. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia por la fe. Aguardamos la esperanza de la justicia que es por la fe. Nosotros vemos que en Cristo la circuncisión y la incircuncisión valen nada, sino por la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. ¿Tú tienes fe? Maravilloso, ¿verdad? Fe que obra por el amor. Si su fe no funciona, no es fe real. Si no funciona a través del amor, no es la fe que Dios quiere. ¿Entendido? O sea, que el aditivo a la fe de amor, el aditivo amor a la fe, que es lo que quiero decir, nosotros tenemos que tenerlo bien claro aquí para que funcione. La fe tiene que trabajar a través del amor. Ejemplo, Herodes, si se acuerdan en el libro de los Hechos, tenía amor por Juan el Bautista, ¿verdad? Pero cuando Herodías le pidió la cabeza, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista y se la llevaron en una bandeja. Esa fe no obraba por el amor. La fe que obra por el amor es distinta. Y es un ejemplo típico que nosotros tenemos en la palabra. La fe verdadera, la fe salvadora, trabajará a través del amor. En los versículos del 7 al 12 dice: pero vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ustedes iban bien, ¿y quién fue que le dijo? Ustedes saben que nosotros los pastores somos muy celosos con los púlpitos y que a través del tiempo nos ponemos más celosos y más locos. ¿Ustedes saben por qué? Porque uno se pasa la vida entera, años aquí hablando de una palabra que no está adulterada, ni le hemos añadido ninguna locura, y viene un Juan de los Palotes y dice que usted tiene que dar 4 brincos para atrás para que sea santo y 10 flip-flap, y usted ve a la gente dando brincos aquí a todo lo que da, y duran 5 años dando brincos hasta que dan cuenta que eso no era verdad. Pero ya yo no puedo caer en ese tipo de ganchos. Ya yo tengo que oír lo que van a hablar la gente aquí y saber que tengo que entregarle el púlpito a una gente confiable. Y no lo entrego, ¿no? Yo le entrego el púlpito a la gente que yo entienda que va a hablar una palabra genuina, sana, no adulterada. Ya para cosas de ese tipo ya pasó el tiempo. Nosotros tenemos que tener claro que esto es demasiado serio. Que esto no es un juego, ni andamos jugando. Andamos predicando un reino y una venida que viene pronto. El Señor viene pronto. Nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no depende de que os llame, decía el apóstol Pablo,
Un poco de levadura leuda toda la masa. Alguien viene y pone un poquito de levadura y acaba con todo. Cada cierto tiempo, en todas las congregaciones, hay movimientos insurgentes. Viene alguien y trae una cosita. Bueno, el pastor está quedado. Ya lo que hay es la risa. ¿Ustedes no se acuerdan la risa? Cuando nosotros nos convertimos estaba de moda la risa. Y había que cerrar la iglesia hasta una hora después porque había gente de risa. A mí nunca me dio. Ojalá me hubiera dado si hubiera sido el Señor, pero no me dio. Otro lo brinco. Que el orar de panza, que el orar de lado, que hacer esto, que hacer el otro. Eso es moda. Esas son cuestiones de hombre que se desvanecen con el tiempo. Nosotros teníamos un pastor, Rafael Reyes, que le damos gracias a Dios por él, que tenía los pies bien puestos sobre la tierra. Yo heredé muchas cosas de él porque yo fui formado por él. Y nos parecemos mucho y somos medios radicales a veces. Pero las cosas son así. Y le agradezco que las modas no nos dejaron influenciar a nosotros. Y que lo que venía por tiempo no nos llamaba a nosotros. Dice, yo confío respecto de vosotros que en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión. O sea, si hasta yo le estoy diciendo, hasta yo llevo, decía el apóstol Pablo, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ojalá se circunciden ellos, mandándolos a circuncidar a ustedes, mandándolos a hacer cosas que ni siquiera ellos pueden hacer. Recuérdense de lo bien que ustedes comenzaron y de que vino un fulano o una fulana de tal a decirle a ustedes muchísimas cosas para que ustedes empiecen a hacer tonterías. Acuérdense de eso, le decía el apóstol Pablo. ¿Quién os estorbó para que nosotros estemos en esa disparate? Vemos nosotros que ese poquito de levadura leudó toda la masa. Pero no importa quién sea que lo haya hecho, todo el mundo va a pagar por eso. Y dice, si aún predico la circuncisión, decía el apóstol Pablo, si yo me pongo a eso mismo también, ya no tengo necesidad de la circuncisión, decía él, pero si yo me pongo a predicar eso, hasta yo llevo. Pablo llevaba con orgullo, ¿qué? El escándalo de la cruz, lo que él decía, que la cruz, ¿qué es? Locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Cómo puede alguien acusar a Pablo de predicar la circuncisión? ¿Ustedes saben por qué? Porque él le pidió a Timoteo que se circuncidara en Hechos 16, 1 al 3. Búscalo. Hechos 16, 1 al 3. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, o sea, de uno que no era judío. Y daba un buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí fue una estrategia que el apóstol Pablo usó. Porque muchos cogen este versículo y dicen, pero Pablo mandó a circuncidar a Timoteo. ¿Qué decía el apóstol? Yo soy judío con los que son judíos y griego con los que soy griego. Y por eso fue llamado el apóstol de los gentiles. Nosotros tenemos que saber cómo le vamos a entrar a la gente a predicar. Yo no puedo venir con un sermón totalmente tradicionalista, legalista, a predicarle a gente que andan por el mundo de bandolero. Yo he entrado predicándole a gente
Mira, a ti te gustaba, pues yo soy una generación de los 80, 70 y 80 por ahí. De la misma de que hay muchos aquí que estoy viendo, pero que no voy a decir quiénes son. Y decía, había una canción que me gustaba muchísimo, By the Rivers of Babylon. Y todas esas canciones las gustaba muchísima gente, de Bonnie M y esas cosas. Pero Los Ríos de Babilonia fue una canción que era el Salmo 137, ¿usted no sabía? By the Rivers of Babylon, when we sat down, donde nos sentábamos y ahí llorábamos, decía la canción. Ahí junto a los ríos de Babilonia colgamos nuestras arpas. ¿Por qué? Porque allí nos obligaban a cantar. Aquel pueblo nos decía, cántanos esas canciones que ustedes cantaban en Sion. Pero ellos dijeron, no cantaremos esa canción en tierra extraña. Y esa canción la bailó toda esa generación, porque era una música pop de aquel tiempo. Y por ahí le entro y le predico. Yo prediqué aquí de eso un día. Y generalmente nosotros extrañamos lo que perdemos, que de eso que se trata. El pueblo perdió, tenía toda la comodidad en Jerusalén, pero fueron llevados cautivos a Babilonia y en Judá. Y aquel pueblo de Judá que fue llevado cautivo a Babilonia, allí le decían, cántanos las canciones que ustedes cantan. Eso es como que usted esté casado, ¿verdad? Y después una mujer se lleva a su marido, lo secuestra, entonces lo llevan a usted allá a aquella casa y le dicen, pero cántanos algo de lo que ustedes cantaban, es casi lo mismo. Y usted va a cantar, acordándose de los buenos tiempos que usted vivió con ese hombre, para que él se regocije con la mujer que tiene, la adora. Como que no es justo, ¿verdad? Eso era lo que le pedían a los judíos. Y le dijeron que no. Pero lo más importante de esto es que Timoteo lo circuncidan para poderle hablar ¿a quién? A los judíos. Y para que pudiera ir y allí fuera de testimonio. Pero nosotros vemos el trabajo que hace Timoteo también con los gentiles, que fue el discípulo por excelencia del apóstol Pablo. Yo quisiera que los que atribulan harían incluso aislarse ellos mismos, decía el apóstol Pablo, aquellos que los hacen castrar, aquellos que los hacen circuncidar. Nosotros vemos, no castrar, sino circuncidar, perdón. Nosotros vemos que aquellos que le hacen hacer estas cosas, llevar una ley tan pesada, yo quisiera que le pasara lo mismo a ellos, era lo que decía el apóstol Pablo. La circuncisión representaba el logro humano, la ley, aquello que era de lo que el hombre puede hacer por sus obras. Sin embargo, Cristo significaba la incircuncisión, lo divino, la obra terminada de Cristo. Y decían los últimos versos, pero vosotros, hermanos, han sido llamados a libertad, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos de los otros. Porque toda la ley se concentra en esta frase, incluso en este tema, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Nosotros fuimos llamados a la libertad. ¿Y dónde está la libertad? La libertad está en nosotros estar fuera del pecado y nosotros permanecer firmes en la libertad. Permanecer allí cuando nos sacan del hoyo. Y dice, ¿qué dice el salmista en el Salmo 103? Quieres que te saque del hoyo y te corona de favores. Quédate ahí coronado. No vuelvas al cieno, no vuelvas al vómito. Quédate ahí, donde el Señor te limpió y te puso anillo y te puso nombre nuevo. No usen la libertad como una ocasión para la carne. Soy libre, ahora puedo hacer lo que quiera. No, eres siervo del Señor. Tienes que hacer lo que dice la palabra. No tienes que caer en el pecado. Cuando no caes de nuevo en el pecado, es que verdaderamente eres libre. Entonces tratemos de que nosotros, como verdaderos hijos de Dios, nosotros hagamos esto así. Hemos sido llamados a libertad y dice la palabra que no usemos esto como pretexto a la carne. La libertad
Es una oportunidad, es un término que se aplica para nosotros, ¿qué? Poder estar siempre allí en los lugares celestiales con Cristo Jesús, sentado allí, estando en su presencia, donde hay plenitud de gozo, y allí sí hay libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hay? Libertad. Y nosotros tenemos que, a través de ese amor, servirnos los unos a los otros y no comernos los unos con los otros, sino que en amor estemos juntos y en armonía, porque allí en viaje va ¿qué? Bendición y vida eterna. Que no nos consumamos los unos a los otros, que estemos siempre en esta libertad y que no nos mordamos. Decía Morris, la vida sin amor es una vida vivida en el nivel de los animales con una preocupación solo para uno mismo. No importa lo que le cueste a otras personas. El Señor te dice algo diferente. El Señor te dice que fuiste llamado a libertad. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Para eso fue que usted vino. El Espíritu de Jehová está sobre usted. El Señor lo ungió para eso, para predicar libertad. Y la libertad es nosotros estar siempre en la gracia de nuestro Señor. Allí, cuando somos libres del pecado, que el Señor quiere que nosotros permanezcamos ahí. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué dice Romanos 6:18? Romanos 6:18. Allá los muchachos, pónmelo ahí. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Cuando usted es libre, cuando usted deja de ser esclavo del pecado, usted viene a ser esclavo también de la justicia. Porque siervo quiere decir esclavo. Pero nuestro yugo es fácil y ligera nuestra carga. Dice Romanos capítulo 8, verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de muerte. Y nosotros tenemos que entender que estamos libres así. En el verso 21, un poquito más allá, en Romanos 8, 21 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay una libertad diferente, ¿verdad? Es una libertad gloriosa de los hijos de luz. Y es cuando nosotros no permanecemos en el pecado. Por último dice, 2 Corintios 3:17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que hay? Allí hay libertad. Amén.